El asfalto negro se extendía interminable bajo la luz mortecina de la luna, una serpiente oscura que se retorcía entre colinas desoladas. La carretera 303, conocida por los lugareños como la Curva del Silencio, era un tramo maldito, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y la realidad se desvanecía. Ana, una joven periodista con una insaciable sed de misterio, se aventuró en la carretera 303 en busca de respuestas. Las leyendas locales hablaban de desapariciones inexplicables, de luces fantasmales que danzaban en la oscuridad y de un silencio abrumador que consumía a quienes se atrevían a cruzar la curva. A medida que se adentraba en la carretera, una sensación de opresión la invadía. El aire se volvía denso, cargado de una energía extraña, y el silencio se intensificaba. Un silencio que no era ausencia de sonido, sino una presencia palpable, un vacío que resonaba en sus oídos. De repente, una figura apareció en el arcén de la carretera, iluminada por los faros del coche. Era un anciano encorvado, con el rostro oculto entre sombras y una mirada que helaba la sangre. Ana se detuvo, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. El anciano se acercó lentamente, su figura tambaleante proyectando sombras alargadas sobre el asfalto. Extendió una mano huesuda hacia Ana, y una voz ronca y gutural salió de su garganta. «No sigas, Guy, la curva del silencio te consumirá». Ana, a pesar del miedo que la paralizaba, preguntó sobre las leyendas de la carretera, sobre las desapariciones y las luces fantasmales. El anciano sonrió, una sonrisa que revelaba dientes amarillentos y una oscuridad insondable en sus ojos. «La curva se alimenta de almas perdidas», susurró el anciano. «Atrapa a los viajeros, los despoja de su esencia y los convierte en sombras errantes. Las luces que ves son sus lamentos, sus gritos silenciosos». El anciano señaló hacia la curva, donde una neblina espesa se arremolinaba, ocultando lo que había más allá. «No cruces la curva», repitió con voz urgente. «Si lo haces, te perderás para siempre». Ana, impulsada por su instinto periodístico, decidió desafiar la advertencia del anciano. Aceleró el coche y se adentró en la neblina, sintiendo cómo la realidad se distorsionaba a su alrededor. La carretera se convirtió en un laberinto de sombras y luces parpadeantes. El silencio se intensificó, convirtiéndose en un zumbido ensordecedor que resonaba en su cabeza. Figuras fantasmales se deslizaban entre los árboles, sus ojos brillando con una luz espectral. Ana sintió cómo su cordura se desvanecía, cómo la curva la atraía hacia su oscuridad. El tiempo se distorsionó, los minutos se alargaron y el pasado y el presente se fusionaron en una pesadilla sin fin. El coche se detuvo bruscamente, como si una fuerza invisible lo hubiera detenido. Ana intentó encenderlo, pero el motor se negó a responder. Las luces se apagaron, sumiéndola en una oscuridad total, rota solo por el brillo espectral de las figuras fantasmales que la rodeaban. El silencio volvió a intensificarse, un silencio que pesaba como una losa que la ahogaba. Ana sintió cómo la cordura se desvanecía, cómo la curva la atraía hacia su oscuridad. Las figuras fantasmales se acercaban, sus ojos brillando con una luz fría y hambrienta. Ana intentó gritar, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. Sintió como manos frías y huesudas la agarraban, cómo la arrastraban hacia la oscuridad. La curva la reclamaba, la absorbía en su abrazo eterno. De repente, una luz cegadora iluminó la oscuridad. El anciano apareció de nuevo, su figura recortada contra la luz. Su rostro,
antes oculto en sombras, se reveló. Era un rostro demacrado, lleno de dolor y arrepentimiento. La curva se alimenta de almas perdidas, repitió el anciano, su voz ahora llena de tristeza. Yo soy una de ellas, atrapado aquí por la eternidad. Intenté advertirte, pero la curva es demasiado poderosa. El anciano extendió una mano hacia Ana, y una luz cálida emanó de su palma. Toma mi mano, dijo. Te ayudaré a escapar de la curva, pero debes prometer que nunca volverás. Ana, con el corazón latiendo con fuerza, tomó la mano del anciano. Sintió cómo la luz la envolvía, cómo la protegía de la oscuridad. Las figuras fantasmales retrocedieron, sus ojos llenos de frustración. El anciano la guió a través de la neblina, de vuelta al mundo de los vivos. Ana sintió cómo la realidad volvía a su lugar, cómo el tiempo recuperaba su flujo normal. Al salir de la curva, Ana se detuvo y miró hacia atrás. La neblina se había disipado, revelando una carretera normal, sin nada sobrenatural a la vista. El anciano había desaparecido, dejando tras de sí un eco de su voz. No olvides tu promesa. Ana, con el cuerpo temblando y la mente llena de terror, huyó de la carretera 303, jurando nunca volver. La curva del silencio había intentado reclamarla, pero ella había escapado de su abrazo, llevando consigo el recuerdo de las almas perdidas y el rostro del anciano, un recordatorio eterno del peligro que acechaba en la oscuridad.